préstamo. Exactamente. Yo literalmente estoy pasándola como si fuera también un concepto de un banco, ¿ya? Por lo tanto, no tengo ninguna decisión dentro de lo que son los proyectos, no tengo una decisión con la gente que se contrata, ningún tipo de decisión de nada en términos operacionales o financieros. ¿Ya? Después, por el otro lado, cuando nos metemos en términos de acciones, ahí sí yo soy dueño. ¿Ya? Y ahí también va a variar dependiendo de lo que son las regulaciones, como les dije anteriormente, y está arriba el tema de la ley de sociedades anónimas, ¿ya? La 18.043. Eso al final también es un parámetro en términos de lo que significa cómo se puede llegar a ser una sociedad anónima. Después también, por otro lado, cuáles son las estructuras en las cuales yo me puedo acoplar y un sinfín de regulaciones que al final están metidas dentro de la Cámara Financiera de la Comisión de Mercado Financiero, ¿ya? Y al final literalmente es para proteger al inversionista. Ese es el mismo concepto. Entonces, tenemos en donde nos encontramos con las acciones comunes emitidas versus las autorizadas. Eso lo habíamos visto un ejemplo también anteriormente en la clase. Tener en cuenta para el inversionista un alto porcentaje de acciones autorizadas no emitidas. ¿Qué significa eso? La clase pasada conversamos del concepto del Figueto, que significa diluir, ¿ya? Diluir en términos de, por ejemplo, yo llego, emití 100 acciones, de las cuales después, por ejemplo, en el caso de tengo un socio que es 50 y 50, y el otro socio decide por estatutos que quiere hacer un aumento de capital, quiere emitir 100 acciones más, ¿ya? El porcentaje de la torta aumenta, pero si yo no suscribo como el otro potencial accionista, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a tener al final una dilución, o sea, yo no voy a tener ese 50% y la otra persona sí va a obtener un porcentaje, una mayoría más importante. Entonces, ¿qué significa por el otro lado eso? ¿Alguien se acuerda? Diluir. A ver. ¿Qué es la dilución? En términos de, o sea, si yo soy dueño, Sí, yo tengo 100 acciones, por ejemplo, y se suscriben 100 más y yo no participo, me quedo con el 25 porque no voy a la... y de esa forma pierdo el control. Y empiezo a perder el control con respecto a lo que significa el poder de la empresa. ¿Ya? Después, por el otro lado, lo que nosotros vimos es el valor par de acción y el valor de mercado acción. ¿Ya? En caso de que llegue a ocurrir que el valor par de la acción es en la cual yo lo saco a alinear el libro dentro del balance del estado de resultados, específicamente. Y lo que es el concepto también por otro lado, patrimonio, ¿ya? Patrimonio. Al final, si yo tengo un valor en el cual yo emití, que es mucho menor a lo que es el valor de mercado, en resumen, a grandes rasgos, soy una empresa rentable. Nada más. ¿Por qué? Porque al final también por otro lado, el mercado te empieza a valorar y te empieza a comprar. Recuerden bien por otro lado, de que las acciones emitidas de cada sociedad anónima son finitas. Por lo tanto, al final, a mayor demanda, mayor precio, debido a que tiene una oferta inelástica. ¿Ya? Después, por el otro concepto que nosotros vimos, fueron las utilidades retenidas. Generalmente las empresas no reparten todas las utilidades del accionista y estas se pueden ocupar para diferentes finalidades. Reinvertir dentro de la misma operación, capital de trabajo o inversión en nuevos proyectos, entre otros. ¿Ya? Después, por el otro lado, la suma de valor par es igual al excedente de capital más la utilidad retenida, más que sería exactamente igual a lo que es el capital común o el capital del accionista. ¿Ya? Por lo tanto, esto se conoce como el valor libre, que es el monto que los inversionistas aportan directa o indirectamente a la empresa. Nosotros al final de la semana pasada vimos un ejemplo en donde Tesla al final en la etapa 1, pensando que realmente está iniciando operaciones, se autorizan 10 millones de acciones, de las cuales se emiten 8 millones y tiene un valor par de $1 y a la vez también por otro lado el mismo concepto en términos de valor de venta de $1. Eso yo no lo corregí. Las acciones comunes, por lo tanto, son 8 millones de acciones emitidas, que es a $1. Por lo tanto, tengo 8 millones. ¿Ya? El excedente capital. El excedente capital hablamos nosotros que es el valor par y a la vez también el valor de mercado. ¿Ya? En este caso, 1 menos 1, 0 por el número de acciones emitidas, 0. Y a la vez también por el otro concepto son las utilidades retenidas, que tengo utilidades por ciento. El hecho de que yo emita acciones o haga una OPA o una IPO, al final no significa que la empresa no haya sido esté iniciando operaciones, sino que son generalmente empresas antiguas. ¿Ya?
Y después, por otro lado, esa es la sumatoria con respecto a lo que te genera en términos de lo que es el capital de acción. Por lo tanto, si yo llego y quiero sacar el valor libro por acción, es al final la sumatoria de mis utilidades retenidas, la sumatoria de mis excedentes de capital y la sumatoria de mis acciones comunes emitidas a $1. ¿Qué significa eso por un lado? Si yo llego a dividirlo, estos 108 millones de dólares dividido por los 8 millones de acciones, me da un valor de 14. Eso es lo que vale mi acción a valor libro. Cada acción, $14. ¿Ya? Después, nosotros tenemos por un lado, en la etapa 2, Tesla se encuentra una nueva oportunidad de inversión que necesita emitir 10 millones de acciones más. Por lo tanto, tenemos un saldo de acciones autorizadas por 2 millones, se autorizan 8 millones más de acciones y se emiten a mercado 10 millones de acciones. En este caso el valor par es a $1. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Como ya había pasado todo este lanzamiento a la bolsa de lo que es una empresa, etc., el valor de mercado ya no está a 1, sino que está a 20. Por lo tanto, en este caso, nosotros en total lo que nosotros tenemos a común, debido a las cuales nosotros lanzamos a $1, son 18 millones de acciones. Tenemos 18 millones de dólares. Y a la vez también, por otro lado, el excedente de capital. El excedente de capital era la diferencia entre el valor par y el valor de mercado. Al revés, el valor de mercado menos el valor par. Entonces, ¿eso qué te genera? Por un lado, si yo tengo 18 millones de acciones emitidas, me genera un valor total de 190 millones de dólares. ¿Ya? Esa es la diferencia en la cual yo la categorizo nuevamente a valor libro. ¿Ya? Utilidad retenida mantenemos la misma 100 y tenemos en total el capital del accionista de 308 millones de dólares. Por lo tanto, el valor libro por acción son las 308 millones de dólares del capital del accionista dividido por la cantidad de acciones que son 18. En este caso se genera un valor libro en términos de precio de la acción de 17 dólares por acción. El valor libre por acción se incrementa porque el precio de mercado de las nuevas acciones era más alto que el valor libre de las viejas acciones. Pura matemática. Acciones preferentes, esto es lo que vimos con respecto a la ley de sociedades, los dividendos también por otro lado, el concepto de los mismos dividendos, el capital versus deuda en términos de cuáles son las características, y aquí nos metimos con respecto a lo que es el WACC. ¿Ya? A ver, ¿por qué empiezo con la introducción con el WACC? ¿Ya? Si ustedes ven por otro lado, el WACC tiene una participación entre la que es la deuda financiera, que es toda la parte de los pasivos de la empresa, ¿ya? Y también por otro lado una participación del porcentaje del patrimonio, que es las acciones de las cuales yo emitía mercado. ¿Ya? Entonces, en este caso, el WACC al final es un promedio ponderado de todo mi costo de capital. Es exactamente eso. ¿Ya? O sea, al final, en resumen, acorde a los niveles que yo tengo de riesgo, a los niveles que yo tengo operacionales, riesgos financieros, riesgos de mercado, etcétera, 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 cuánto realmente yo tengo como costo de oportunidad en términos de lo que significa el costo de capital, ¿ya? Para poder llegar a financiarme o financiar mis propios proyectos. En este caso tenemos el WD, que es la participación del porcentaje de la deuda financiera. El KP, que al final es el costo de la deuda financiera, que eso es la tasa de interés, nada más. O sea, en el caso de, por ejemplo, si yo tuviera deuda banco, yo tengo unos créditos, después por otro lado yo tengo unos bonos, pongámonos súper simple, y la deuda banco, por ejemplo, está a una tasa de un 5%, y la deuda de los bonos está al final también, por diferentes motivos, a un 4%. Dependiendo del porcentaje que yo tenga con respecto a esa deuda financiera, saco el promedio ponderado y veo al final también por otro lado cuál es mi costo financiero. Bueno, consulta, y el segundo no es un KD. El segundo porque está no es KD. KP. ¿Cuánto es la capital? ¿Cuánto es la La capital? fórmula dice WACC KD por, o sea, WD por KD, ¿o no? Sí. WD por KD. Que es este por este. Y hasta abajo dice KP, ¿o no? Y por un lado tú tienes el KP. Y más arriba dice KP en vez de KD, ¿no? Rentabilidad esperada por la Arriba, accionista. el segundo. Arriba. Más arriba, ¿De acá? ese no es el KD. Por
porque el KPI Deuda. Sí, está cambiado, sí. O sea, Porque el costo de la deuda financiera, KD debería ser. en resumen, esto es deuda y esto es Sí, capital. Ya, pero eso. eso es KD. Sí. Y después, por el otro lado, ustedes tienen la participación del patrimonio. Ahora, ¿alguien podría explicarme por un... Yo se lo comenté, ¿ya? En términos de lo que es la deuda financiera, ¿ya? ¿Podrían explicarme por qué está metido al final la tasa impositiva? La tasa de impuesto de este... ¿Cómo se llama? De esta fórmula. La empresa supone que el impuesto se rebaja de la utilidad. Es parte, los impuestos se rebajan de la utilidad y una empresa con deuda vale más que una empresa sin deuda por el beneficio tributario que tiene al descontar los intereses. Exactamente. Yo lo que estaba al final comentando, Cristian, es que literalmente lo que te están diciendo, y que es un tema, por ejemplo, que también les pasa a ustedes a título personal, ¿ya? Que son, ¿por qué? Porque hay este tipo de exenciones al final de disminución de pago de impuestos. A título personal, que la persona que accede a un crédito, por ejemplo, hipotecario, ¿ya? A través del global complementario, tiene una exención en términos de con respecto a los gastos de intereses que uno va generando en el tiempo. No por capital, sino que solamente por interés. ¿O no? Me acuerdo que está en contabilidad, ¿no? no. O sea, sí, pero no. Sí, pero no. Ya, bueno. Entonces, al final eso es una forma de incentivar a la persona a decir, mira, yo estoy adquiriendo un bien en el cual este bien me va a estar beneficiando porque va a tener al final un patrimonio importante, ¿ya? Y a la vez también, por otro lado, me beneficia y me empuja a tomar este tipo de decisiones porque estoy pagando menos impuestos. Es el mismo concepto. Este es el mismo concepto con respecto a lo que significa también la empresa, ¿ya? Y ahora acuérdense de que en la última línea todos tenemos que pagar impuestos por un lado, tanto sea el global complementario y también por otro lado sean las tasas impositivas, ¿ya? A nivel de tasa corporativa. Por lo tanto, obviamente que va a tener el incentivo lo más probable con respecto a este tipo de leyes a tener más deuda financiera que accionista. Puede ser, eso lo vamos a ver ahora. Entonces, los modelos de valoración de activos son modelos que responden dos preguntas básicas. Primero, ¿cómo mide el riesgo relevante de un activo? Y el segundo, también por otro lado, ¿de qué manera transformo la cantidad de riesgo relevante de un activo en un retorno a exigir? ¿Ya? Son modelos de valoración porque el retorno a exigir permite determinar el valor de cada activo. Ahora, quiero que me trata de transmitir todo esto. En resumen, con respecto a estos dos puntos, es de que tanto por un lado para la toma de decisiones de proyecto y a la vez también por el otro lado a la toma de decisiones con respecto al inversionista, es bueno saber qué riesgo estoy tomando, ¿cierto? Y también por otro lado, este riesgo relevante al final también a la vez se traduce en qué retorno voy a tomar. Ustedes se acuerdan de que yo les hice el gráfico al final de riesgo-retorno en donde uno lo que hace prácticamente es de que tiene millones de eventos, ¿ya? Estos eventos también se le asigna una probabilidad y a esto con respecto a la adversión al riesgo, o sea, si yo tomo más riesgo o menos riesgo, voy a tener una curva eficiente entre riesgo y retorno. Este es el concepto básico de lo que significa el KPM. Al final te está diciendo, mira, tenés millones de probabilidades en las cuales de tomar decisiones en términos de lo que significa tu riesgo o tu costo oportunidad. Pero dependiendo de los niveles de riesgo que tú estés tomando como empresa, o a la vez también por otro lado que estés tomando como inversionista, esta es la curva más eficiente. Eso es lo que te está tratando de mostrar al final el KPM. Los modelos de mayor aceptación académica y de mayor uso en la práctica son el KPM, o a la vez también otro que se llama el arbitraje, y después, por otro lado, el modelo de Fama-French, ¿ya? El modelo de Fama-French al final lo que hacen es una mejora en términos de lo que significan los supuestos que hoy día vamos a conversar del KPM, ¿ya? Y en donde meten también un poquito más de finanzas conductuales, ¿ya? Pero no nos vamos a meter en esto. Todos ellos coinciden en indicar que el retorno a exigir a un activo se calcula como tasa libre de riesgo más premio de riesgo de ese activo. Entonces, esto es exactamente lo que estaba conversando con respecto al concepto de riesgo-retorno. Los inversores adversos al riesgo, estos son los supuestos.
Los inversores adversos al riesgo y maximizan la utilidad esperada de su riqueza al final del periodo. Eso es un supuesto que está implementado. Toman precios dados, toman todos los precios como dados y tienen expectativas homogéneas sobre el rendimiento de los activos, los cuales tienen una distribución normal conjunta. ¿Ya? Hay un activo libre de riesgo en el que pueden invertir o desinvertir ilimitadamente a la tasa libre de riesgo. O sea, significa de que al final ese mismo concepto te está hablando de liquidez. Ese es el punto más importante. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, si nosotros llegamos a tratar de eficientar una curva y tenemos activos en los cuales son poco líquidos, esa misma curva va a tener lo más probable distorsiones, ya que no van a tener los puntos necesarios para poder llegar a maximizar esa curva. Eso es el punto. ¿Ya? Y después, por el otro lado, las cantidades de todos los activos son negociables y perfectamente divisibles. Acá también hay cosas bien importantes, que lo que está planteando estos supuestos es de que los mercados de activos están libres de fricciones. ¿Ya? Fricciones puede ser, por ejemplo, en el caso de una de las fricciones que ustedes tienen o que nosotros tenemos al final, si nosotros queremos llegar a invertir en algún de este tipo de activos, tanto puede ser de renta fija como de renta variable, es que ustedes no lo compran directamente, sino que al final hay una corredora a bolsa metida por medio, y esa corredora a bolsa también genera costos, por lo tanto el precio no es puro. Esa es la fricción. Esa es una fricción, sí. Después, por el otro lado, lo que asume es que la información es gratuita y está al alcance de todos los inversores. Está asumiendo de que todos tenemos las pantallas de todos los traders del banco en la casa, que no es así, ¿ya? Y después, por otro lado, las imperfecciones del mercado, están los impuestos, las leyes regulatorias, etc. O sea, a partir de todos estos supuestos, nosotros vamos a empezar a meternos con respecto a la valoración de activos. Entonces, la fórmula, la tasa de descuento usada para determinar el valor presente de un proyecto riesgoso puede calcularse a partir del KPM. ¿Ya? Las principales dificultades que supone su aplicación son la estimación de los flujos futuros esperados y la determinación de una tasa de descuento apropiada, lo que debe considerar el riesgo del proyecto y representar de esa manera el costo de oportunidad del dinero invertido en él. Acuérdense que lo que nosotros hacemos, por un lado, desde que nos paramos hoy día versus lo que supuestamente deberíamos estar recibiendo en un plazo de 5, 10, 20 o 30 años. ¿Ya? Entonces prácticamente te dice acá de que todo es variable. Porque está hablando de que los flujos son variables y la tasa variable dependiendo con respecto a los casos del tema. Entonces, perdón, el KPM vendría siendo un predictor de la rentabilidad. ¿Perdón? ¿Un predictor? ¿Predice la rentabilidad de una acción? No, hoy te dice cuánto te vale este capital, al cual tú quieres invertir en algún tipo de proyecto o en alguna compañía. Ya. Eso es lo que te está diciendo. Ya, Nada. Es tu costo capital. Tu costo capital. Exactamente. En resumen, al final la palabra le dice, o sea, te dice que es el capital asset. Espérate. CAPM. Capital Asset Pricing Model. Entonces, eso es lo que al final te está tratando de traducir con respecto a cuál es tu costo de oportunidad para invertir la plata. ¿Ya? Ya. Pero por el otro lado, también está la variabilidad de lo que va a significar los mismos proyectos en términos de que te va a llegar la plata o no te va a llegar la plata. Claro. Ese es el punto. ¿Ya? Este método cuenta con un enorme respaldo académico, es también muy utilizado por las empresas. Yo nunca he visto una empresa meter un KPM, solamente hacen un promedio ponderado nomás, bien flex. Yeah. Así que, ¿hay alguna empresa que lo aplique que estén trabajando? ¿No? Lo más que puede ser el banco, por el tema de regulación. No. La inversión inmobiliaria también lo utiliza. ¿Sí? Sí. KPM. Pero por ahí nomás. Por ahí nomás. Ya. Entonces, ¿qué es lo que me trata de traducir lo que significa al final el KPM? ¿Ya? Propone que el retorno que se tiene un activo está dado por el RF, tasa libre de riesgo, por otro lado, Esperanza de retorno mercado. riesgo mercado, menos la tasa libre de riesgo, Por el beta. por el efecto multiplicador en donde yo me quiera poner en términos de qué tipo de riesgo quiero asumir. ¿Ya? Hay tres tipos de riesgos con respecto a eso, lo vamos a ver. Y en donde también el beta del activo se obtiene de esa forma. No me voy a meter con la segunda fórmula, ¿ya? Yo le voy a dar siempre todos los betas.
Una consulta, si yo tengo, porque los betas son de la empresa, pero hay un beta de la industria, ¿cierto? Sí. Si yo me comparo con si el beta de la industria es 1 y yo tengo un 1,2, quiere decir que yo soy más volátil, un 20% más volátil que el mercado. Exactamente. Es como la tasa marginal de sustitución. Ya, pero favorablemente, porque si es menor, quiere decir que yo, por ejemplo, pierdo más rápido, o sea, tengo una destrucción de valor más rápido, eso es lo que no entiendo yo. No, Si mira, es mayor o lo que- menor. lo Yo que sé te que da- si un lo que- 20% es como un Lo que te multiplicador. trata de ¿no? aplicar es que dependiendo de la posición que tú te encuentres dentro del mercado, si tú tienes al final un mercado bullish o al alza, Ujú. te va a estar diciendo de que si tú tienes un beta alto, vas a ganar más plata. Porque vas a ir en conjunto también con el beta de mercado. O sea, pero esos son los ciclos económicos favorables, pero si son desfavorables también tienen el mismo... Si son desfavorables, me pega más fuerte. Ese es el concepto. ¿Ya? Para eso está. Pero también por otro lado, Eso me quiere puedo decir que encontrar si en la otra el beta, posición. el beta, por ejemplo, en la industria 1 y el mío es menos, quiere decir que el efecto es menor Al alza. al alza y al baja. Y a la baja también. A la Entonces baja. yo me protejo Eso es mejor eso. con ese tipo Ya. de activos cuando Vale. estoy en mercados a la baja. ¿Ya? Entonces, este modelo promete que el retorno a exigir a un activo depende de dos componentes. La primera es la tasa libre de riesgo, el segundo el premio por riesgo del activo. El premio por riesgo de cada activo la determina a su vez el premio por riesgo de la cartera de mercado y la cantidad de riesgo del activo. Notar la consistencia entre lo que es la cartera de mercado tiene una unidad de riesgo medida por beta. O sea, al final ese es tu benchmark, es tu punto comparativo con respecto a dónde estás parado. El KPM se construye a partir de la teoría de las carteras de Markowitz, que eso es lo que vimos con respecto al tema de riesgo-retorno. ¿Ya? Este modelo propone que todos desean mantener una cartera de activos riesgosos y desean combinar también esa cartera con el activo libre de riesgo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo tengo, por ejemplo, el caso de, pongámonos a pensar, tengo en mi cartera, tengo dos acciones. Tengo Copec y tengo por otro lado, tengo Security, ¿ya? Son al final, por un lado, tienen diferentes betas, ¿ya? Al minuto de llegar a tomar la posición. Pero ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en el caso de que yo llego y digo, ¿sabes qué? Aparte de eso, yo me quiero comprar un bono del Banco Central dentro de mi cartera. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo al final? Estoy ajustando mi riesgo de retorno al sentimiento de mercado y a la vez también al sentimiento mío que yo quiero obtener ante movimientos fuertes a la alza y a la baja. ¿Ya? Me explico. Por ejemplo, si yo tengo por ejemplo un 25% de lo que es Copec, un 25% de Security y a la vez también por otro lado me compro un 50% de lo que es el bono del Banco Central. ¿Ya? Al final voy a tener una cartera diversificada en casi en lo que es literalmente renta variable del 50% y el 50% de lo que es renta fija. Si ustedes se acuerdan, en la segunda clase, nosotros hicimos al final también un movimiento en términos de lo que son las ponderaciones de dos acciones, que era de Amazon y BofA. ¿Ya? Y estas dos acciones, a medida que yo iba tomando una ponderación mayor y la otra iba disminuyendo, dependiendo también por otro lado de los niveles de riesgo que tenía la acción, se encontraban en un punto de equilibrio en donde se iba tomando mayor o menor retorno. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Ya. Punto de equilibrio. Y eso también dependía mucho de los coeficientes de correlación por cada acción. ¿Ya? Y al final esto es lo que nosotros hacemos. Literalmente este es el beta, que es el riesgo, y el otro es el retorno. Si al final todo se basa en eso, riesgo-retorno. Riesgo retorno por este lado con respecto con lo que significa al final los niveles de exigencia, los niveles de riesgo que se mantienen dentro de una empresa, a la vez también por otro lado cuando nosotros asignamos dentro de una cantidad de eventos las probabilidades para el riesgo retorno de los inversionistas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el concepto, o más que concepto, es como la piedra angular de donde se están basando en términos de todas estas teorías para poder llegar a aplicar algún modelo eficiente de riesgo retorno. Esto lo vimos la clase pasada, ¿no? Sí. ¿No? Ahí. Ahí quedamos, ¿no? Ya. Entonces, KPM provee